Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer un análisis sobre las estadísticas en cuanto al número de preguntas de cada uno de los temas en las últimas 3 convocatorias de la oposición de auxiliar administrativo de la Administración General del Estado. Hemos preparado este Excel que estamos compartiendo para que veáis qué trayectoria han seguido los distintos temas y el volumen de preguntas que de cada uno ha habido en las últimas 3 convocatorias. Veis en primer lugar la convocatoria 2017, después la conjunta de la oferta de empleo público 2018 y 2019 y la reciente del 12 de febrero de 2022, ese día fue el examen, pero la convocatoria corresponde a la oferta de empleo público del año 2020. Hemos puesto en una primera columna el número de temas con respecto a los bloques que conforman esta oposición. Bloque 1, organización pública, y bloque 2, actividad administrativa y ofimática, para las tres convocatorias. Y a continuación hemos incluido el número de preguntas que había de cada uno de esos temas, el número de preguntas que había también de reserva y el peso que adquirió con respecto a cada una de las partes del examen. Vamos a ir viendo cada una. Y después, aquí en la parte del margen derecho, hemos hecho un promedio de estas 3 últimas convocatorias, considerándose las más representativas por ser pues las más recientes en el tiempo, y un análisis de la desviación sobre la última oferta de empleo público de la que ha habido examen, la 2020, con respecto a la anterior, que es la 18-19. Una vez conozcamos estos datos, vamos a verlos de forma gráfica, pero vamos a ir primero explicando el análisis de la tabla. Lo primero, en el año 2017, pues tenemos un total para el bloque 1 de 30 preguntas, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Esa parte no cambia. Lo que sí cambia es en la parte 2, que la suma de las preguntas son también de 30. Como sabéis, actualmente el examen es diferente, porque ahora la segunda parte tiene 50 preguntas. En el caso de la 18-19, de nuevo las preguntas del bloque 1 fueron 30, más las preguntas del bloque 2 también fueron 30, pero aquí la primera parte tiene 30 preguntas, sin embargo la segunda vais a ver que ya tiene 50 preguntas, ¿de acuerdo? Porque fue el cambio de modalidad de cuando el ejercicio estaba dividido en dos. Una parte, el teórico y el práctico, que era lo que abarcaba las convocatorias 2017 y la 18-19, y era distinto ahora a la 2020, donde ya la segunda parte de la ofimática práctica desaparece y todo se hace en un único día, en un ejercicio que consta de 2 partes. Explicado eso, las preguntas de reserva, bueno, pues las hemos informado para también tenerlas en cuenta, pero lo que nos interesa es el peso que adquiere cada uno de los temas. Sabéis que en la primera, el bloque 1 tiene 16 temas y que el bloque 2 tiene los 4 de oficina y los 8 de ofimática, es decir, 12. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver cuál es, porque es lo que nos interesa saber, el rastro estadístico de las tendencias que la comisión a la hora de conformar los exámenes pues va dando para bueno, pues ver qué es lo que sobresale, ¿no? Y establecer conclusiones. Hemos destacado en un formato condicional de escala de color, en verde clarito lo que va destacando con respecto a lo blanco, que va siendo lo más residual, es decir, lo que menos proporción de preguntas tiene, y la tonalidad se va intensificando a medida que el volumen, el peso de preguntas por esos temas aumenta. Si os dais cuenta, en 2017, vamos a ampliar un poco el zoom para verlo mejor, en 2017 tenemos que, bueno, pues en color blanco, una sola pregunta de cada tema, pues lo tenemos en los temas 4, 5, 6, 7, también en el 9 y 12, 13 y el 16. El doble de preguntas, 2 preguntas, adquieren ya una tonalidad verde clarita, que adquieren un peso relativo de un 6,66%, pues son el tema del Tribunal Constitucional, el de las Cortes Generales, el de la Administración General del Estado y también el número 15, el presupuesto del Estado. Un poco más, ya nos vamos al 10%, tema 1, Constitución Española del 78,
tema 10, la Unión Europea, y tema 14, derechos y deberes de los funcionarios. Y por último, el tema que más sobresale, como no podía ser de otra forma, al ser una oposición de auxiliar administrativo del Estado, también pasa en administrativo del Estado, en C1, 5 preguntas van con un peso relativo del 16,67% para el tema 11, donde se trabajan las leyes 39 y la 40, entre otros aspectos. ¿Esta tendencia se mantiene o no con respecto al 18, 19 y al 20? Pues vamos a verlo. Podemos ver caso a caso, ¿de acuerdo? Donde veis que, bueno, pues aquí los verdes aproximadamente se mantienen, se repiten de hecho estas 5 preguntas en la convocatoria 18-19. Sin embargo, veis que en la última, la más reciente, aquí ya en la 18, en la 39 y 40, bajan de 5 a 3 preguntas, es decir, nos movemos en un umbral del 10%. Y por ejemplo, donde antes teníamos un 10, sube a un 16%, que sería pues un incremento con respecto a las 3 preguntas que hubo en la anterior convocatoria. Pasamos a 5 en el tema de los derechos y deberes de los funcionarios. Es decir, que aproximadamente la tendencia se puede mantener, si bien hay algunas oscilaciones, ¿de acuerdo? Para saber la ratio media de cuál es el volumen de preguntas por tema, simplemente hemos calculado un promedio, y ese promedio pues nos da un peso relativo de cada uno de los temas del 9% aproximadamente en el tema 1, un 8%, un 5%, un 4%, un 2%, un 3%, y lo que estáis viendo en pantalla. ¿Qué sobresale? Pues sobresale un 15% casi de ese tema, ese tema número 11 de las leyes 39 y 40, y sobresale un 12% de ese tema 14 que hemos comentado de los derechos y deberes de los funcionarios. Por contra, ¿qué es lo que no sobresale? Pues lo que veis en colores más rojizos. No sobresale, de hecho no hubo ninguna pregunta en la última convocatoria del tema 5, gobierno y administración, pero el promedio, por ejemplo, es de un 2%, lo cual quiere decir que en las anteriores convocatorias sí que hubo pregunta, una en cada una de ellas, como estáis viendo. Y tampoco sobresale, por ejemplo, también con ese 2,2%, el tema de número 9, organización territorial, donde en esta convocatoria también hubo 0 preguntas, pero el promedio, si os dais cuenta, es de un 2,2%, lo cual quiere decir que en las anteriores convocatorias sí que se preguntó por ese tema. Esto no lo hemos llevado a una tabla en la segunda pantalla, pero antes vamos a ver qué ha pasado con esa segunda parte del examen actual, que antes era, también entraba de corte teórico, pero que antes eran 30 preguntas y ahora son 50. Nos bajamos entonces al bloque 2, el de actividad administrativa y ofimática, y tenemos por un lado los 4 temas de oficina y por otro los 8 de ofimática. ¿Qué es lo que predomina aquí? Pues si os dais cuenta, la suma, como decíamos, era 30, lo que predomina es el tema de Excel, donde en la convocatoria de 2018 hubo 7 preguntas, ¿de acuerdo? Lo siguiente que predomina, en verde un poquito más claro, es el tema de Word, donde había 5 preguntas, y la red de Internet, donde también había 5, y después ya nos bajamos a un 10% con solo 3 preguntas para el tema número 6, introducción al sistema operativo. ¿Se mantienen estas proporciones? No, y esto no es una mala noticia, porque precisamente aquí, si os dais cuenta, en la siguiente convocatoria 18-19 se repiten mucho los mismos tonos de color, lo cual denota una cierta homogeneidad y una regularidad a la hora de esa proporción de preguntas por tema. Si os dais cuenta, siguen siendo 30 preguntas, porque esa fue la última convocatoria con la anterior modalidad de examen, pero se repite mucho el patrón de 10%, 10%, 10%, ¿y eso qué significa? Pues que hay el mismo número de preguntas, en este caso 3. 3 preguntas de ACE, 3 preguntas de correo electrónico, 3 preguntas, por ejemplo, de Word, 3 preguntas del explorador de Windows, etcétera. ¿Qué es lo que sigue destacando? Sigue destacando Excel, que lo tenéis aquí, con un 13%, que en vez de 3 preguntaron 4. ¿Y qué ha pasado en la última convocatoria? Pues nos venimos para acá y veis que de nuevo se pinta bastante verde, es decir, vuelve a repetirse el patrón en el que en esta segunda parte del examen
el volumen de preguntas está mucho más equitativo con respecto a los temas que conforman el bloque 2. Si os dais cuenta, en este caso lo que ha sobresalido es Access con un 14%, ha habido 7 preguntas, pero después ha habido 6 de Excel, 5 de Word y también ha habido 6 de correo electrónico y de red de internet, pero después 4 y de la parte de oficina sí que sobresale menos. Hay 1, 2, 3 y 2 preguntas de esos 4 primeros temas. La conclusión, pues que en la parte del bloque 2, si os dais cuenta, hemos ido con un ligero cambio de tendencia, donde aquí había oscilaciones bastante serias, por ejemplo, de una pregunta de Access, hemos pasado a 7 de Excel, o de una pregunta de explorador de Windows hemos pasado a 5 de Word. Sin embargo, en este año hemos tenido 4, 5, 6, 7, 6, es decir, bastante regularidad en esa proporción, en esa distribución de preguntas en auxiliar. El promedio lo tenemos aquí. ¿Qué vemos que puede sobresalir? Pues sobresale este 16% de Excel, fundamentalmente por la trayectoria de esa convocatoria más antigua, donde hubo 7 preguntas, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, el resto de valores cada vez, y si se confirma la tendencia, se irá igualando y obteniendo datos parecidos. Aquí tenemos un 9,1, aquí un 8,4, aquí un 12, aquí un 7, donde menos presencia hay, pues los tonos rojizos, que son precisamente los 4 temas que hemos destacado de la parte de oficina, donde entre todos esos temas solamente suman 8 preguntas. ¿De acuerdo? ¿La última columna qué es? Pues la última columna es un análisis de la desviación de qué ha pasado en 2020 con respecto a 2018-2019. Si analizamos, hemos destacado en rojo los grandes saltos, los grandes cambios de tendencia. Si veis un dato positivo es porque han preguntado más de ese tema con respecto a la anterior convocatoria. Si veis un dato negativo como este es que han preguntado un poco menos con respecto a la anterior convocatoria. Entonces, lo que esté a 0% quiere decir que se ha mantenido intacto. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Tema 6, gobierno abierto. ¿Cuántas preguntas hubo en 2018-2019? Una. ¿Cuántas ha habido en 2020? Una. ¿Qué desviación ha habido? 0. ¿Por qué? Porque han preguntado el mismo número de preguntas. En el caso anterior, por ejemplo, gobierno y administración, tema 5, hubo en 2018-19 una pregunta, este año ha habido 0 preguntas. Hemos bajado, hemos obtenido una desviación negativa porque de una pregunta hemos pasado a ninguna. El caso contrario, el Poder Judicial, de una pregunta hemos pasado a 2, por tanto ha habido una desviación positiva. Por tanto, ha habido ese incremento de un 3,33%. ¿Qué desviaciones acusamos? Pues las que destacamos en rojo, que son el tema de la ley 39 y la 40, el tema número 11, donde ha habido un descenso significativo de un 6,67%, porque de 5 preguntas hemos pasado a solamente 3, y a la inversa, hemos tenido una desviación positiva precisamente de ese mismo tanto por ciento, de un 6,67, porque el volumen de preguntas ha sido el mismo, una variación de 2 preguntas, en este caso al alza. De una pregunta del personal funcionario, tema 13, hemos pasado a 3, y de 3 preguntas de derechos y deberes de los funcionarios hemos pasado a 5. Por tanto, ahí hemos visto una desviación más acusada. Si os fijáis en las desviaciones de la parte del bloque 2, la desviación más acusada radica en el tema de Access, donde veníamos en 2018-19 de solamente 3 preguntas, en la línea del resto de temas, si os fijáis, porque aquí tenemos 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3. Sin embargo, de esas 3 de Access en 2018-19 hemos pasado a 7 en la convocatoria de 2020, donde todo ha subido ligeramente, porque si os dais cuenta, estos 3, 4 se han transformado en 5, 6, ¿de acuerdo? Pero en concreto, Access ha incluso superado el doble de preguntas que hicieron en la anterior convocatoria, porque de 3 ha pasado a 7. Por eso ha habido una desviación incremental de un 4%. Si vemos esto en una gráfica, vais a ver que quizás pueda ser mucho más visual. Primero, lo que vamos a mostrar es la tendencia de los últimos 3 años en comparación a los distintos bloques, ¿no? Tenemos el bloque 1, que lo componen 16 temas, y ahora en colores tenemos la presencia de preguntas del año 2017 en color azul,
la presencia en preguntas, el volumen de preguntas en color rojo para la convocatoria 18-19 y por último, la última convocatoria que ha habido, la 2020, en color verde. Por tanto, aquí podemos comparar tema a tema cuál ha sido la tendencia de ese volumen de preguntas por tema. Si, por ejemplo, vemos un claro empate, como pasa en el tema 8, donde están las 3 barras al mismo nivel, ¿eso qué quiere decir? Pues que todos los años, las 3 últimas convocatorias han preguntado el mismo número de temas. De hecho, en la parte superior tengo la tabla de la pestaña anterior, pero resumida, aquí todo junto. Si os dais cuenta, el número de preguntas del tema 8 siempre ha sido el mismo. Aquí lo tenemos, 6%, 6,67% para 2017, para 2018-19 y para 2020. Por tanto, es por eso por lo que se produce pues un equilibrio en el número de preguntas que ha habido en ese tema. ¿Desviaciones que se acusan? Pues por ejemplo, bueno, aquí tenemos otro empate para el tema 6. Aquí hay una desviación, por ejemplo, en el 5 venían en azul en 2017 y en rojo en 2018-19 preguntando el mismo volumen de preguntas de ese tema, pero ha llegado 2020 y no ha habido preguntas. Eso mismo ha pasado también para el tema 9, donde en 2017 y 18-19 han preguntado el mismo número de preguntas, pero en 2020 no ha habido preguntas. ¿Cambios escalonados? Pues tenemos, por ejemplo, el tema 10, donde de más han ido a menos. Aquí, por ejemplo, en el tema 14, ¿qué sucede? Pues que ha habido un mantenimiento de preguntas en las 2 anteriores convocatorias, pero en la última ha habido un ligero ascenso, si os dais cuenta, con respecto a la anterior, ¿de acuerdo? Y en el tema 16, pues también ha habido el mismo número de preguntas. Esto es muy visual porque nos permite comparar de un golpe rápido de vista qué ha pasado, cuál es la foto de las preguntas que ha habido en los 3 últimos exámenes. Pero más visuales aún si nos venimos a esta otra gráfica donde superponemos esas 3 convocatorias. De forma que al fondo ponemos qué pasó en 2017, encima superponemos qué pasó en 18-19 y por delante del todo ponemos qué ha pasado en 2020. De forma que si sobresale algo por detrás de 2020 es porque despuntó en su momento. Y si no sobresale es porque está o en igualdad o por debajo. Un ejemplo claro lo tenéis aquí, en estos 3 últimos temas, el 14, el 15 y el 16. Si os dais cuenta, el 14 alcanza esta cota y por eso se superpone con respecto a lo que pasó en 2018-19 y en 2017, porque está por debajo. Sin embargo, aquí, en el tema 11, rojo y azul despuntan porque están muy por encima de lo que ha pasado este último año 2020. Por eso es por lo que se dejan ver detrás de esta escala de de volumen superpuesto de las preguntas que conforman esta primera parte, ¿no? Este primer set de 30 preguntas del examen de auxiliar. Como veis, este análisis es únicamente de la parte legislativa. No estamos teniendo en cuenta las 30 preguntas de corte psicotécnico. Vamos a ver ahora qué ha sucedido para la parte del bloque 2, es decir, los temas de oficina y los temas de ofimática. Tenemos aquí qué es lo que ha sucedido con ese mismo, con esa misma composición de colores, es decir, azul 2017, rojo 18-19 y verde 2020. Si os dais cuenta, aquí pues para el tema 3 hay bastante igualdad, para el tema 4 también, es decir, lo poco que baja en 2020 el 3 es por lo que sube en el tema 4 y donde sí hay más diferencia sobre la trayectoria es en el tema 1 y en el tema 2. En la parte de ofimática, lo que ya veníamos comentando. Si os dais cuenta, los azules y los rojos, que son la penúltima y la antepenúltima convocatoria, pues son bastante irregulares, hasta el punto de que el azul aquí tiene muy poca representación y aquí se dispara con respecto a ese mismo año, ¿vale? Estamos comparando, por ejemplo, tema 3 y tema 4. Sin embargo, si os dais cuenta, las barras rojas y las verdes son todas muy parejas, se mueven todas en la misma línea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay cierta estabilidad en cuanto al volumen de preguntas de cada uno de esos temas. Por eso hemos querido dividir el bloque 2 en 2 partes. Por un lado los 4 temas de oficina y por otro lado los 8 temas de ofimática. Si llevamos esa representación a este volumen superpuesto de convocatorias, veis cómo
El verde, pues en la parte de oficina predomina siempre, pero en 2018-19 hubo este pico, ¿de acuerdo? Que se corresponde con estos dos que están aquí, ¿vale? Del tema 2 y del tema 3. Y en la parte de ofimática, pues se ve muy clara esa tendencia de estabilidad porque la línea es casi horizontal. Si os dais cuenta, la tendencia es muy, muy horizontal con respecto a, por ejemplo, este pico que pasó en la convocatoria 2017. Último gráfico que vamos a mostrar, pues tenemos aquí la desviación de la última convocatoria. Es, como comentábamos, que ha habido de diferencia en 2020 con respecto a la convocatoria anterior, la 18-19. Si nos movemos en datos porcentuales positivos, es que ha sucedido en 2020 un exceso de preguntas con respecto a la anterior. Y si nos movemos en datos negativos, quiere decir que ha habido un descenso, una baja de preguntas de ese tema. Es decir, yo aquí veo que el tema en el que ha habido una desviación mayor, pues está claro que son el 13, porque el 13 y el 14, porque han preguntado bastante más que en la anterior convocatoria, y eso lo podemos ver en los datos. Si nos venimos al tema 13 y al tema 14, en el concepto de desviación, tema 13 y tema 14, lo tenemos aquí, veis, despuntan con un 6,67% como vimos en la anterior hoja. Ese 6,67% es lo que gráficamente se dibuja con este salto, ¿de acuerdo? Y donde donde hemos tenido una desviación negativa, es decir, donde han preguntado por debajo de lo que venían preguntando, es en el tema 11. En el tema 11, si consultamos, nos venimos aquí, la desviación es de un 6,67 pero negativo. Es decir, ha habido ese salto a la inversa de que de preguntar en una magnitud han bajado ese umbral a menos preguntas. ¿Dónde no ha habido cambio de tendencia? Pues en estos 0% que estáis viendo aquí. Tema 15, tema 16, tema 6, 7 y 8. ¿Ahí qué es lo que pasa con la desviación? Pues que se mantiene plana, ¿de acuerdo? Ahí lo que pasa es que se mantiene plana. Bien, esas mismas desviaciones para el bloque 2, dividido de nuevo en oficina y en ofimática, lo que sucede es esto, ¿de acuerdo? Una tendencia irregular en la parte de oficina y una tendencia en la que aquí lo que sobresale es ese salto que hemos visto en el tema 6 con respecto al tema de Access, donde hemos visto que pasaron de 6 preguntas a 7. Por tanto, hay un pico importante. Sin embargo, el resto pues se mantiene con cierta tasa de regularidad. De hecho, si analizamos los datos, vemos que hay un menos 2, menos 2, menos 2, 0, menos 1, este 4, que es el pico que se pronuncia, y en positivo un 2 y un 2, ¿de acuerdo? Nunca dos convocatorias van a tener una desviación completa del 0%, porque entonces serían los exámenes exactamente igual proporcionados, ¿no? Siempre la comisión juega a pues un variado grupo de preguntas que sin hacer grandes diferencias de unas convocatorias a otras, pues vayan apuntando a cierto patrón, ¿no? De hecho, al final todo es contenido y nos debería dar igual qué volumen de proporción de preguntas recaigan sobre cada uno de los temas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ya se dejan entrever esos patrones, como comentábamos, de que en la ofimática el volumen de preguntas por tema es bastante homogéneo. Por último, vamos a ver el promedio acumulado, ¿de acuerdo?, de las 3 últimas convocatorias y llevado a un gráfico. Antes veíamos el promedio, que es este que tenemos aquí, no es más que sumar la proporción del peso relativo de cada uno de estas preguntas por tema en cada convocatoria y dividirla entre 3, ¿de acuerdo? Y para calcular ese promedio porcentual y transformarlo en número de preguntas, pues multiplicamos por las 30 preguntas, en este caso que tiene la parte de legislación. Y aquí abajo por las 50 preguntas que tiene la parte de legislación del bloque 1, quería decir, y aquí por 50 preguntas que tiene la parte de legislación de la segunda parte, ¿no?, de oficina y de ofimática. Si os dais cuenta aquí me sale este promedio sumado a un 100%, y este número de preguntas pues me salen 30. Es decir, que de promedio en las últimas 3 convocatorias lo que sobresalen son
pues 4,3 preguntas del tema 11, Ley 3940, y también sobresalen 3,7 preguntas del tema 14, Derechos y deberes de los funcionarios. En la parte de oficina destaca ese 3,2 preguntas del tema 3, de documentos, registro y archivo, y en la parte de ofimática pues sobresalen Excel, Word y la red de internet, que son los que tienen la tonalidad verde más intensa. Si llevamos esto a un gráfico, pues lo tenemos aquí, es el gráfico del promedio acumulado. Aquí tenemos el bloque 1, donde como veis destaca el tema 11, como hemos visto, con un 14,4%, y después el tema 14 con un 12,2%. Lo demás pues está bastante balanceado, ¿no? Si os dais cuenta, se mueven entre tasas del 2 y el 4%, con algún despunte puntual del 6%. En el bloque de oficina pues tenemos todo entre el 2 y el 6%, ¿de acuerdo? Por lo que el promedio, a su vez, de esa parte de oficina puede estar en torno a ese 4%, ¿de acuerdo? Porque este lo compensa este pico del tema 3. Y por último, lo que hemos visto ya, que el promedio acumulado de la parte de ofimática es bastante estable. Casi de todos los temas se pregunta en la misma proporción. Por último, vamos a compartir este análisis de esta parte de la tabla que hemos denominado densidad del número de páginas que tiene nuestro temario en Simplifica tus Opos versus el número de preguntas que ha habido en el examen del INAP. Nosotros tenemos aquí el número de temas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el número de páginas que tienen nuestros temas, ¿de acuerdo? El peso relativo que representan ese número de páginas con respecto a la globalidad del tema, ¿de acuerdo? De todos los temas. Aquí tenemos un 100% de todas estas páginas. Digamos que si os preparáis con Simplifica tus Opos, el número de páginas del temario serían 421 de este bloque 1 y por aquí tendríamos adicionalmente 219. Si veis estas celdas destacadas en rojo es porque precisamente estos son los temas de Word y de Excel. Como la parte de ofimática es un poco particular, he querido destacar que estos temas, bueno, pues no le hacen especial justicia el volumen de páginas que tiene, porque nuestros contenidos se dividen, como sabéis, en contenido teórico, es decir, los propios PDF, pero también en contenido práctico, los vídeos explicativos. En los vídeos explicativos, por ejemplo, del tema de Word y del tema de Excel, Miguel, cuando lo explica, pues tiene una sistemática de enseñanza-aprendizaje bastante más dilatada que lo que es el propio texto en PDF. De forma que aquí este peso relativo no es proporcional a lo que va a suponer al opositor el tiempo de estudio de estos temas. Quiero decir que si aquí, por ejemplo, tenemos 160 páginas, estas 23 y estas 12 no se tardan lo mismo o este tema de Word y este tema de Excel no se tarda proporcionalmente el mismo tiempo porque tengan 23 o 12 páginas, sino que es un tema más. De hecho, son los dos temas, quizás junto al de ACE, más pues de corte más severo, ¿no? de esta parte de ofimática, y en consecuencia pues los datos matemáticos pues están ligeramente pueden estar ligeramente afectados. Por eso lo destaco en ese rojo. Volviendo al análisis, aquí tenemos el número de páginas, aquí tenemos el peso relativo que suponen esas páginas con respecto a la totalidad del bloque, ¿de acuerdo? Este es un 2,14 del bloque 1, no un 2,14 de la oposición completa, ¿de acuerdo? Aquí es un 5,94, casi un 6% del bloque 1, y aquí, si os dais cuenta, lo que sobresale es este casi 20% del famoso tema 11 y este 16 y este 15 de los temas 13 y 14. Si yo veo cuántas preguntas deberían haber caído en proporción a este peso relativo que yo he calculado, pues me sale que aquí debería haber 0,6 preguntas. Aquí al tema de Constitución le pasa algo parecido a lo que hemos comentado en los temas de ofimática, que realmente el tema de Constitución, como no somos amigos de copiar
y pegar la ley, el tema puede ser escueto, pero en la explicación te animamos a que emplees la ley para realmente hacerte con los contenidos, ¿no? De nada sirve que copiemos y peguemos todos los artículos de una ley, porque para eso está ya la propia legislación. Entonces, este dato en concreto podría llegar a estar adulterado. ¿Por qué? Porque me saldría que por peso relativo solamente le corresponde casi una pregunta o algo menos de una pregunta y realmente ha habido 3. Datos que sí casan aproximadamente, pues por ejemplo tenemos este tema 3 que tiene 25 páginas. Bueno, como veis, esto no es el patrón habitual del temario, ni mucho menos, al revés. Aquí ya se van los temas pues con su completa redacción. Aquí, por ejemplo, este pues es el más extenso de todo. Entonces ahí ya sí que vamos a ver el análisis en su máximo esplendor, ¿no? Por ejemplo, el tema 3... ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Tiene un 6% de peso aproximadamente. Le deberían de corresponder algo menos de 2 preguntas. Cabe a una. Hay una desviación, una diferencia de menos 0,8. Por ejemplo, el tema 4, pasamos al siguiente, tiene 15 preguntas, representa un 3,5%. Debería, por peso, corresponderle 1,1 pregunta, tiene 2. Es decir, aquí ha habido como un cambio, ¿no? Pero eso siempre va a pasar por lo que decimos, ¿no? Porque la comisión pues va moviendo un poco esa proporción de preguntas. 0,9. Datos que sí que casan bastante bien, pues tenemos aquí, por ejemplo, esta de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un 15% del tema 14, le deberían de corresponder 4,7 preguntas, es decir, casi 5, y efectivamente ha habido 5 preguntas en 2020, una desviación de apenas 0,3. O aquí, un 3,80% para el tema 12, deberían de corresponderle 1,1 pregunta, y ha habido solo una. En el tema 11, ¿qué es lo que ha sucedido? En el tema 11 ha pasado que es un 20%, porque son 83 páginas, y deberían de corresponderle 6. ¿Por qué solamente 3 y una desviación tan pronunciada? Porque precisamente en esta convocatoria hemos visto cómo de 5 preguntas han pasado a 3. Si hubiesen mantenido la tónica de la anterior convocatoria 18-19 o la anterior, la 17, sí hubiésemos obtenido una desviación mucho menos pronunciada. Si nos venimos a ese análisis con la parte de oficina, os dais cuenta que aquí tendríamos 1 y 2 preguntas, y que son 3, cuando me salen casi 4. Aquí deberíamos de tener casi 3 preguntas y efectivamente ha habido 3. Y aquí, que supone un 14%, debería haber 7 y realmente hay 2, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay veces que hay temas que son más largos, como por ejemplo este de 83 páginas, o este de 70, o este de 31 con respecto a los otros dos que tienen 12 y 17, y realmente la proporción del tema nunca va a ser representativa de que vaya a tener exactamente también en proporción el volumen de preguntas. ¿Por qué? Porque realmente el examen, como son solamente 30 preguntas de legislación, tienen que ir diversificando las preguntas de los distintos temas, ¿de acuerdo? En la parte de ofimática, por terminar, aquí el tema 1 representa casi un 11%, deberían de corresponderle 5,5 preguntas, hubo 4. Aquí, por irnos a uno de Access, por ejemplo, el 15% del peso también debería corresponderle casi 7,8 preguntas, le correspondieron 7. ¿Vale? Aquí un casi 10%, deberían de corresponderle casi 5 preguntas, hubo 6. Y en el último, en el de la red de internet, representa un 10,5%. Insisto, este porcentaje es con respecto al bloque 2, ¿de acuerdo? La suma de esto suma el 100%. El 10,5% del bloque 2, porque son 23 páginas de un total de 219, deberían corresponder en proporción al peso, que es lo que significa esta celda, 5,3 preguntas, cayeron 6, una desviación totalmente admisible. Por tanto, aquí simplemente este análisis final lo que pretende reflejar es que, bueno, pues veamos esa diferencia en la densidad del número de páginas que tiene cada tema versus el número de preguntas que ha habido de los mismos en la última convocatoria de el INAF para auxiliar administrativo del Estado. Esperamos que haya resultado interesante el análisis. Este vídeo es cierto que existía para administrativo del Estado y desde hace mucho tiempo los auxiliares lo reclamabais.
normal que el interés sea generalizado porque realmente se observan tendencias como por ejemplo la que hemos destacado de que en la parte de ofimática se atisban bastante estabilidad en cuanto al número de preguntas. O por ejemplo también hemos podido ver cómo hay saltos de algunas convocatorias a otras en la que bueno, pues se producen abruptos cambios de tendencia, no excesivos, porque pasar de 3 a 5 preguntas o viceversa tampoco es una decisión muy radical, pero sí lo que veis es que la mayoría de los temas siempre tienen presencia, con más o con menor fuerza, y que en definitiva son oposiciones en las que la comisión sí que valora el trabajo de fondo de llevar el máximo contenido posible y de la forma pues más profundizada, ¿no? Por así decir, por parte de los opositores. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier consulta la podéis dejar en los comentarios y estaremos encantados de poder y seguir ayudando, arrojando luz a este maravilloso mundo de las oposiciones. Hasta luego.